puedes resolver las cosas por ti mismo. Dios espera. Él es un caballero, un padre respetuoso que no invade tu espacio hasta que tú lo invites, hasta que reconozcas que lo necesitas desesperadamente. He visto esto 1,000 veces en mi ministerio. He estado junto a personas que estaban literalmente en el fondo del abismo, gente que había perdido todo, su familia, su salud, su dignidad, su fe. Personas que me decían con voz quebrada: Padre, ya no hay nada que hacer, esto se acabó. Y justo ahí, en ese momento de aparente destrucción total, he sido testigo de los milagros más extraordinarios. He visto matrimonios resucitar cuando parecían completamente muertos. He visto enfermos recuperarse cuando los médicos ya habían firmado su sentencia. He visto adictos liberarse de cadenas que los ataban desde hacía décadas. He visto pecadores transformarse en santos, cobardes convertirse en valientes, desesperados encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y todo comenzó precisamente cuando ellos dejaron de luchar con sus propias fuerzas y dijeron: Señor, ya no puedo más, esto está en tus manos. San Pablo lo entendió perfectamente cuando escribió en su segunda carta a los Corintios: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué paradoja tan hermosa, qué verdad tan profunda. Porque la debilidad humana es el espacio perfecto para que la fuerza de Dios se manifieste. Piénsalo. Cuando tú eres fuerte, cuando tienes todo bajo control, cuando tus planes funcionan perfectamente, ¿quién recibe la gloria? Tú mismo. Pero cuando estás completamente quebrantado, cuando no tienes nada, cuando todo ha fallado y de repente algo milagroso sucede, ¿a quién le das la gloria? A Dios. Y esa es precisamente la razón por la que Él permite que lleguemos a ese punto de quiebre total, no porque sea cruel, no porque no nos ame, sino precisamente porque nos ama tanto que quiere mostrarnos que Él es suficiente, que su gracia es suficiente, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hoy, hermano mío, hermana mía, quiero llevarte de la mano a través de esta verdad que puede cambiar tu vida para siempre. Quiero mostrarte cómo Dios obra precisamente cuando todo parece perdido, cómo su luz brilla más intensamente en la oscuridad más profunda, cómo su amor se hace más evidente cuando nosotros nos sentimos más indignos de recibirlo. Voy a compartir contigo experiencias reales, testimonios que he vivido personalmente, enseñanzas de las Escrituras que han sostenido a la Iglesia durante 2000 años, sabiduría de los santos que entendieron este misterio antes que nosotros. Y al final de este tiempo que vamos a pasar juntos, mi oración es que salgas de aquí con una esperanza renovada, con la certeza de que no importa cuán oscura sea tu noche, el amanecer de Dios está más cerca de lo que imaginas. No importa cuán profundo sea tu valle, Dios está a punto de llevarte a la montaña. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar puede ser exactamente lo que tu alma necesita en este momento. Déjame empezar contándote una historia que viví hace apenas unos meses. Llegó a mi parroquia un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado por el sufrimiento y los ojos llenos de vergüenza. Se sentó frente a mí y durante varios minutos no pudo hablar, solo lloraba. Finalmente, con voz entrecortada, me dijo: Padre, lo he perdido todo. Mi esposa me dejó después de 25 años de matrimonio porque me descubrió una infidelidad. Mis hijos ya no me hablan, me ven con desprecio. Perdí mi empresa por malas decisiones y ahora estoy en la ruina. Tengo una depresión tan grande que hay días en que no quiero levantarme de la cama. Y lo peor de todo, Padre, lo peor de todo es que siento que Dios me ha castigado, que me ha dado la espalda, que ya no hay perdón para mí. Yo lo miré con profunda compasión y le dije algo que quizás lo sorprendió. Hermano mío, acabas de llegar al lugar exacto donde Dios puede comenzar a obrar. Verás, ese hombre había pasado años construyendo su vida sobre arenas movedizas. El éxito profesional, el dinero, el reconocimiento social, incluso su matrimonio, todo se había convertido en ídolos que él adoraba más que a Dios. Vivía en la ilusión del control, en la mentira de la autosuficiencia. Y Dios, en su infinita misericordia, permitió que todo ese castillo de naipes se derrumbara, no para destruirlo, sino para salvarlo. Porque mientras él confiaba en sus propias fuerzas, en su inteligencia, en su capacidad de manipular las circunstancias, estaba construyendo sobre arena. Y cuando vinieron las tormentas de la vida, todo se vino abajo. Pero ahí, precisamente ahí, en medio de los escombros de su vida anterior, Dios podía finalmente empezar a construir algo sólido, algo eterno, algo real. Durante los siguientes meses trabajé con este hombre. Le enseñé a reconocer sus pecados, no para machacarlo con culpa, sino para liberarlo de ella a través del sacramento de la confesión.
Le enseñé que Dios no lo había castigado, sino que había permitido que las consecuencias naturales de sus decisiones lo llevaran al fondo, porque sólo ahí podía encontrar la verdadera libertad. Le mostré en las Escrituras cómo los grandes santos, los grandes héroes de la fe, todos pasaron por su propio calvario, su propia noche oscura, su propio desierto. Abraham tuvo que estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Moisés tuvo que huir al desierto durante 40 años. David cayó en adulterio y asesinato. Pedro negó a Cristo 3 veces. Pablo persiguió a los cristianos. Y sin embargo, precisamente en esos momentos de quiebre total, Dios los levantó y los usó para cambiar la historia. Le expliqué algo fundamental. Dios no desperdicia nuestro dolor. Cada lágrima que derramamos, cada noche que pasamos en vela, cada momento de angustia, todo eso Dios lo está usando para labrarnos, para moldearnos, para transformarnos en la persona que Él siempre soñó que fuéramos. El problema es que nosotros queremos un Dios que nos quite el dolor inmediatamente, que nos dé soluciones rápidas, que nos devuelva nuestra zona de confort. Pero Dios es un Padre sabio, no un genio de la lámpara. Él sabe que el verdadero crecimiento, la verdadera transformación, la verdadera santidad, solo se forjan en el fuego de la prueba. Como el oro que necesita pasar por el crisol para purificarse de todas sus impurezas, así nosotros necesitamos pasar por el crisol del sufrimiento para que todo lo superfluo, todo lo falso, todo lo que no es de Dios sea quemado y eliminado. Hoy ese hombre es un testimonio viviente del poder transformador de Dios. Su vida no se arregló de la noche a la mañana, no volvió con su esposa, no recuperó su empresa, pero encontró algo infinitamente más valioso. Encontró a Dios de verdad, no al Dios de su imaginación o conveniencia, sino al Dios verdadero. Encontró paz en medio de la tormenta, encontró propósito en medio del dolor, encontró esperanza en medio de la oscuridad. Hoy sirve en nuestra parroquia ayudando a otros hombres que están pasando por situaciones similares. Y su testimonio ha tocado cientos de vidas. Y todo comenzó exactamente cuando él sintió que todo estaba perdido. ¿No es eso hermoso? ¿No es eso precisamente lo que Dios hace una y otra vez en la historia de la salvación y en nuestras vidas personales? Ahora quiero que viajemos juntos a las páginas de las Sagradas Escrituras, porque ahí encontramos el patrón divino repetido una y otra vez. Dios obra precisamente cuando todo parece perdido. Pensemos en Abraham, el padre de nuestra fe. Dios le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero pasan los años y él y Sara no tienen hijos. No solo eso, sino que llegan a una edad donde tener hijos es biológicamente imposible. Sara tiene 90 años, Abraham tiene 100. Están más allá de toda esperanza humana, más allá de toda posibilidad natural. Es entonces, precisamente entonces, cuando todo está completamente perdido desde el punto de vista humano, que Dios interviene y les da a Isaac. ¿Por qué Dios esperó tanto? Porque necesitaba que Abraham y Sara llegaran al punto donde supieran sin ninguna duda que este hijo no era producto de sus propias fuerzas, sino un milagro puro de Dios. Pensemos en Moisés y el pueblo de Israel atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. No hay salida. A sus espaldas las aguas, delante de ellos los carros de guerra de la potencia militar más grande del mundo antiguo. El pueblo está aterrorizado. Algunos incluso le reclaman a Moisés: ¿no había suficientes tumbas en Egipto que nos trajiste aquí a morir en el desierto? Todo está perdido, humanamente hablando. Y es ahí, precisamente ahí, cuando Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y entonces viene el milagro. Las aguas se abren, el pueblo cruza en seco, y cuando los egipcios intentan seguirlos, las aguas se cierran sobre ellos. Dios esperó hasta el último momento, hasta que no había absolutamente ninguna salida humana, para mostrar su poder de una manera tan espectacular que nadie pudiera dudar de que fue Él quien lo salvó. O pensemos en Job, ese hombre justo que lo perdió absolutamente todo en un solo día. Perdió sus 10 hijos, perdió toda su riqueza, perdió su salud, quedó cubierto de llagas dolorosas de la cabeza a los pies. Su esposa le dice: maldice a Dios y muérete. Sus amigos lo acusan de ser un pecador secreto que merece todo lo que le está pasando. Job está en el punto más bajo que un ser humano puede estar.
Y ahí, precisamente ahí, cuando todo está completamente perdido, cuando Job ha tocado fondo de la manera más brutal, Dios se revela a él de una manera tan profunda, tan íntima, tan transformadora, que al final Job dice: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Todo su sufrimiento lo llevó a un conocimiento de Dios que nunca hubiera alcanzado en la prosperidad. Y al final Dios restaura todo lo que Job había perdido, duplicado, pero el ejemplo supremo, hermanos míos, el ejemplo que supera a todos los demás es nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahí tenemos el momento en que literalmente todo parecía perdido. El Mesías prometido, el Salvador del mundo, colgando desnudo de un madero, sangrando, sufriendo, muriendo como un criminal común. Sus discípulos habían huido aterrorizados. Pedro lo había negado 3 veces. Las multitudes que lo aclamaban días antes ahora gritaban: crucifícalo. Su madre estaba al pie de la cruz destrozada, viendo morir a su hijo de la manera más horrible. Y en el momento culminante de ese sufrimiento, Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está perdido. El proyecto de Dios ha fracasado. El mal ha triunfado. La oscuridad ha vencido a la luz. O al menos eso es lo que parecía en ese momento. Pero 3 días después, hermano mío, 3 días después, cuando todo el mundo pensaba que la historia había terminado, cuando los discípulos estaban escondidos con las puertas cerradas por miedo, cuando las mujeres iban al sepulcro solo para ungir un cadáver, Dios obró el milagro más grande de toda la historia: la resurrección. La muerte fue vencida, el pecado fue derrotado, la oscuridad fue dispersada por la luz. Y todo eso sucedió precisamente porque primero hubo una muerte total, una pérdida absoluta, un aparente fracaso completo. La resurrección solo fue posible porque primero hubo crucifixión. La vida nueva solo pudo brotar porque primero hubo muerte total. Y ese es el patrón que Dios usa una y otra vez en nuestras vidas. Primero la muerte, luego la resurrección, primero el Viernes Santo, luego el domingo de Pascua, primero el invierno, luego la primavera. Primero la noche oscura, luego el amanecer glorioso. Permíteme ahora hablarte de algo que he descubierto en mis años de sacerdocio y que considero una de las verdades más importantes que podemos entender. Nosotros, los seres humanos, somos adictos al control. Vivimos con la ilusión de que podemos controlar nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestro futuro. Hacemos planes detallados, trazamos estrategias, nos aseguramos contra todo riesgo posible, intentamos prever cada escenario. Y no digo que esté mal ser prudente o responsable, no digo que no debamos planificar, pero hay una línea muy delgada entre la prudencia y la ilusión del control total. Y muchos de nosotros cruzamos esa línea sin darnos cuenta hasta que llegamos a un punto donde prácticamente no hay espacio para Dios en nuestra vida porque nosotros ya lo tenemos todo calculado y controlado. Dios, en su sabiduría infinita, sabe que esa ilusión de control es una prisión que nos impide vivir en verdadera libertad y confiar genuinamente en Él. Por eso, de vez en cuando permite que algo suceda que está completamente fuera de nuestro control, algo que nos obliga a soltar las riendas, algo que nos hace caer de rodillas y decir: Señor, esto es más grande que yo, no puedo manejarlo, lo pongo en tus manos. Puede ser una enfermedad inesperada que ninguna cantidad de dinero puede curar. Puede ser la pérdida de un trabajo que creías seguro. Puede ser la ruptura de una relación que pensabas indestructible. Puede ser una crisis económica global que arrasa con todos tus ahorros. Sea lo que sea, es algo que te hace soltar el control y reconocer tu absoluta dependencia de Dios. He tenido conversaciones con personas muy exitosas, gente que ha construido imperios empresariales, que ha acumulado fortunas, que tiene títulos universitarios impresionantes y me dicen: Padre, yo no necesito a Dios para nada. Yo me echo a mí mismo, yo controlo mi destino y yo los escucho con tristeza, no porque los juzgue, sino porque sé que están viviendo en una ilusión peligrosa. Porque tarde o temprano la vida les va a enseñar lo que no quieren aprender por voluntad propia, que no controlamos nada, que somos frágiles, que somos mortales, que somos dependientes. Un infarto, un accidente, una crisis, una traición, algo va a venir que va a derrumbar toda esa fachada de autosuficiencia. Y ahí tienen 2 opciones. O se hunden en la desesperación total o finalmente se abren a Dios y descubren lo que es vivir en verdadera libertad. Santa Teresa de Ávila, esa gran mística y doctora de la Iglesia, decía algo maravilloso: la humildad es andar en verdad. Y la verdad es que somos criaturas, no creadores. Somos dependientes, no autosuficientes.
Somos amados, no merecedores. Cuando vivimos en esa verdad, cuando aceptamos nuestra fragilidad, nuestra dependencia, nuestra necesidad de Dios, entonces paradójicamente encontramos una libertad y una paz que el mundo no puede dar. Pero llegar a esa verdad requiere casi siempre pasar por una experiencia de quiebre, de pérdida, de toque de fondo, donde todas nuestras ilusiones de control se desmoronan y nos quedamos desnudos, vulnerables, necesitados. Y ahí, precisamente ahí es donde Dios nos estaba esperando todo el tiempo. Déjame decirte algo más, cuando soltamos el control y lo ponemos todo en las manos de Dios, no significa que nos volvamos pasivos, que dejemos de hacer nuestra parte, que nos sentemos a esperar que Dios haga todo por arte de magia. No, soltar el control significa hacer todo lo que esté en nuestras manos, usar todos los talentos y recursos que Dios nos ha dado, trabajar con diligencia y responsabilidad, pero al mismo tiempo confiar los resultados a Dios. Aceptar que Él tiene planes que nosotros no entendemos, reconocer que Él ve lo que nosotros no vemos. Es como un niño que está aprendiendo a andar en bicicleta. El padre lo sostiene al principio, pero llega un momento en que tiene que soltar para que el niño aprenda a mantener el equilibrio por sí mismo. Pero el padre no se va lejos. Está ahí cerca, listo para sostenerlo si se cae. Así es Dios con nosotros. Nos da libertad y responsabilidad, pero nunca nos abandona. Siempre está ahí, listo para sostenernos cuando caemos. Ahora déjame hablarte de un concepto que está en el corazón mismo del Evangelio, pero que muchas veces malinterpretamos el concepto de la cruz. Jesús dijo claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dijo si las cosas se ponen difíciles, no dijo ocasionalmente, dijo cada día. La cruz no es algo opcional en la vida cristiana, no es un accidente desafortunado, no es un castigo de Dios. La cruz es el camino necesario hacia la resurrección, es el peaje que hay que pagar para entrar en la vida verdadera, es la puerta estrecha que conduce a la vida eterna. Y sin embargo vivimos en una cultura que nos dice exactamente lo contrario, que nos promete felicidad sin esfuerzo, éxito sin sacrificio, placer sin consecuencias. La cruz toma muchas formas en nuestra vida. Puede ser una enfermedad crónica que tenemos que llevar día tras día. Puede ser un matrimonio difícil donde tenemos que morir a nuestro egoísmo constantemente para amar de verdad. Puede ser un trabajo ingrato que nos cuesta, pero que necesitamos para mantener a nuestra familia. Puede ser cuidar a un padre anciano con demencia que ya no nos reconoce. Puede ser la lucha diaria contra una adicción que queremos vencer. Puede ser la soledad de quien quisiera estar casado pero no encuentra pareja. Puede ser la esterilidad de quien desea hijos y no puede tenerlos. Cada uno de nosotros tiene su cruz y esa cruz es única, personal, intransferible. Nadie más puede llevar tu cruz por ti, ni siquiera Dios, aunque Él la lleve contigo si se lo permites. Pero aquí está el misterio glorioso. La cruz, ese instrumento de tortura y muerte, Dios la ha transformado en instrumento de redención y vida. Lo que el mundo ve como fracaso, Dios lo usa para la victoria. Lo que el mundo ve como debilidad, Dios lo transforma en fuerza. Lo que el mundo ve como pérdida, Dios lo convierte en ganancia eterna. San Pablo lo entendió perfectamente cuando escribió, lejos de mí gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor. Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo había descubierto que la cruz no era su enemiga, sino su amiga. No era su destrucción, sino su salvación. No era el fin, sino el comienzo de algo nuevo y maravilloso. Cuando aceptamos nuestra cruz, cuando dejamos de huir de ella, de rebelarnos contra ella, de maldecir por ella, y en cambio la abrazamos, la ofrecemos a Dios, la unimos a la cruz de Cristo, algo milagroso sucede. Esa cruz comienza a transformarnos. El sufrimiento que nos podría amargar nos hace más compasivos. La pérdida que nos podría endurecer nos hace más sensibles. La enfermedad que nos podría llenar de autocompasión nos enseña a valorar cada momento. La traición que nos podría volver cínicos nos ayuda a perdonar de verdad. La muerte de un ser querido que nos podría sumir en la desesperación nos hace valorar la vida eterna. Todo depende de cómo llevamos nuestra cruz, si la arrastramos con amargura o la llevamos con gracia, si la vemos como maldición o como bendición disfrazada. Y aquí está la promesa de Jesús, una promesa que nunca falla. Después de la cruz viene la resurrección, después del Viernes Santo viene el domingo de Pascua, después del invierno viene la primavera, después de la noche viene el amanecer. Dios nunca nos deja en la cruz para siempre.
Puede que tengamos que estar ahí un tiempo, puede que ese tiempo nos parezca una eternidad, pero llegará el momento de la resurrección, llegará el momento en que Dios dirá es suficiente y nos levantará a una vida nueva que ni siquiera podíamos imaginar. Job tuvo que pasar por su calvario, pero al final Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. El pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto, pero al final entraron en la tierra prometida. Los apóstoles tuvieron que pasar por el trauma de ver morir a su maestro, pero 3 días después lo vieron resucitado. Y tú, hermano mío, hermana mía, también verás tu resurrección si perseveras, si no te rindes, si sigues confiando incluso cuando todo parece perdido. Ahora quiero que pensemos juntos en algo que tal vez te sorprenda. Muchas veces lo que nosotros consideramos una pérdida terrible, Dios lo ve como una liberación necesaria. Estamos tan apegados a ciertas cosas, a ciertas personas, a ciertos planes, a ciertos sueños, que se han convertido en ídolos en nuestra vida, en obstáculos para nuestra verdadera felicidad, en cadenas que nos impiden volar. Y nosotros no lo vemos porque estamos ciegos por el apego, pero Dios lo ve claramente. Entonces, en su misericordia, permite que perdamos eso a lo que estamos tan apegados, no para castigarnos, sino para liberarnos. Es como el cirujano que tiene que amputar un miembro gangrenado para salvar la vida del paciente. Duele terriblemente, pero es necesario para la supervivencia. He visto esto tantas veces en mi ministerio. La persona que pierde su trabajo y al principio se siente devastada, pero meses después me dice, Padre, fue lo mejor que me pudo pasar, porque ese trabajo me estaba matando, me estaba alejando de mi familia, me estaba robando mi alma. Ahora tengo un trabajo que paga menos, pero me da más vida. O la persona que pasa por un divorcio doloroso y siente que su vida se acabó, pero años después me confiesa, Padre, yo estaba en una relación tóxica que me estaba destruyendo poco a poco. Esta pérdida me salvó la vida y me abrió las puertas a algo mucho mejor. O la persona que no logra entrar en la universidad que quería y se siente fracasada, pero después descubre una vocación completamente diferente que le trae mucha más satisfacción y sentido. El problema es que nosotros vivimos en el presente, con información limitada, con visión corta, y por eso no podemos ver lo que Dios ve. Es como mirar una alfombra persa desde abajo. Todo lo que ves son hilos enredados, nudos, caos sin ningún sentido, pero si la miras desde arriba, descubres un diseño hermoso, un patrón perfecto, una obra de arte. Así es nuestra vida vista desde la perspectiva de Dios. Él ve el diseño completo, Él ve cómo cada pérdida, cada dolor, cada fracaso se entreteje para crear algo hermoso, algo que tiene sentido eterno. Nosotros solo vemos los hilos enredados y el caos del momento presente, pero Dios ve la obra de arte completa. Por eso es tan importante cultivar la virtud de la confianza, o como la Biblia la llama, la fe. La fe no es creer en algo irracional, no es negar la realidad, no es taparse los ojos ante el dolor. La fe es confiar en que Dios ve lo que yo no veo, sabe lo que yo no sé y está obrando incluso cuando yo no lo percibo. Es como un niño pequeño que va al médico para que le pongan una vacuna. El niño no entiende por qué su mamá permite que un extraño lo pinche con una aguja y le cause dolor. Desde la perspectiva limitada del niño es pura crueldad, pero la mamá sabe que ese dolor momentáneo va a prevenir enfermedades mucho peores en el futuro. El niño confía en su mamá incluso cuando no entiende. Así debemos confiar nosotros en Dios Padre, incluso cuando no entendemos lo que está permitiendo en nuestra vida. Santa Catalina de Siena, esa gran santa italiana del siglo XIV, tuvo una visión en la que Jesús le mostró 2 recipientes, uno lleno de vino tinto y otro lleno de vino blanco. Y Jesús le dijo, el vino tinto representa el sufrimiento y el vino blanco representa el consuelo. Algunos de mis hijos me piden solo el vino blanco, solo el consuelo, solo las bendiciones. Pero a los que yo amo especialmente, a los que quiero hacer santos, les doy a beber de ambos vinos mezclados, porque el sufrimiento mezclado con el consuelo, la cruz mezclada con la gracia, produce la santidad más sublime. ¡Qué enseñanza tan profunda! Dios no nos da solo sufrimiento, pero tampoco solo consuelo. Nos da una mezcla de ambos, perfectamente dosificada, según lo que necesitamos para crecer en santidad y madurez espiritual. Y ahora déjame hacerte una pregunta que quiero que medites en lo profundo de tu corazón. ¿Qué estás aferrando en este momento que Dios te está pidiendo que sueltes? ¿Qué es eso a lo que te estás agarrando con tanta fuerza que tus nudillos están blancos, pero que Dios necesita que dejes ir para poder darte algo mejor?
puede ser un sueño que ya no es para ti, un plan que Dios no ha bendecido, una relación que se ha vuelto tóxica, un trabajo que te está consumiendo, una adicción que te está esclavizando, un resentimiento que te está envenenando, un orgullo que te está aislando. Cada uno de nosotros tiene algo y en lo profundo de nuestro corazón lo sabemos. El Espíritu Santo está susurrando en tu interior ahora mismo, señalándote eso que necesitas soltar. No lo ignores, no lo silencies, escúchalo. Soltar no es fácil, lo sé. Nos da miedo el vacío, nos aterroriza la incertidumbre, preferimos aferrarnos a algo malo, conocido, que soltarlo y no saber qué va a venir después. Es como estar colgado de una rama sobre un precipicio. Sabes que la rama se está rompiendo, que no va a aguantar mucho más, pero te da terror soltarla porque no sabes qué hay abajo. Pero lo que no ves es que abajo hay una red de seguridad, que son los brazos eternos de Dios esperándote. Él no te va a dejar caer en el vacío, Él no te va a dejar estrellarte. Pero necesitas tener el valor de soltar la rama para experimentar que Él te sostiene. Recuerdo a una mujer que vino a verme hace unos años. Había estado en una relación de pareja durante 15 años con un hombre que la maltrataba emocionalmente, que la manipulaba, que la hacía sentir que no valía nada, pero ella no lo dejaba porque le daba terror quedarse sola. Le daba miedo no encontrar a nadie más, pensaba que era mejor estar mal acompañada que sola. Un día, después de muchas conversaciones, finalmente reunió el valor para terminar esa relación y me dijo que ese día sintió como si se hubiera lanzado a un abismo sin red. Los primeros meses fueron terribles, soledad, dudas, miedo, tentación de volver. Pero ella perseveró, confió en Dios, trabajó en sí misma, sanó sus heridas y 2 años después conoció a un hombre maravilloso que la trata con respeto, con amor verdadero, con dignidad. Me dijo llorando: Padre, tenía que soltar lo malo para poder recibir lo bueno. Pero mientras yo me aferraba a lo malo, Dios no podía darme lo bueno porque mis manos estaban ocupadas. Esa es la clave, hermano mío. Mientras tus manos están aferradas a algo, no pueden recibir nada nuevo. Dios puede tener bendiciones extraordinarias esperándote, planes maravillosos preparados para ti, milagros listos para manifestarse, pero Él no puede ponértelos en las manos si tus manos están cerradas, agarrando algo que ya no es para ti. Por eso, muchas veces Dios tiene que permitir que pierdas eso a lo que te estás aferrando, no porque sea malo en sí mismo, sino porque tú lo has convertido en un ídolo, en un sustituto de Él, en un obstáculo para tu verdadero bien. Y cuando lo pierdes, aunque duela terriblemente en el momento, es en realidad un acto de misericordia divina, una cirugía espiritual necesaria para tu sanación y liberación. Ahora quiero llevarte a un pasaje del Evangelio que siempre me ha conmovido profundamente, la resurrección de Lázaro. Jesús recibe la noticia de que su amigo Lázaro está muy enfermo. Las hermanas de Lázaro, María y Marta, le envían un mensaje desesperado: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Pero Jesús no va inmediatamente, se queda 2 días más donde estaba, y mientras tanto Lázaro muere. Cuando Jesús finalmente llega, Lázaro lleva 4 días muerto. En la cultura judía se creía que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días con la esperanza de volver, pero al 4.º día la descomposición era evidente y ya no había ninguna esperanza de retorno. Marta sale a encontrar a Jesús y le dice con un tono de reproche y dolor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, llegaste tarde, Jesús, te necesitábamos y no estuviste, ahora ya no hay nada que hacer. Y nosotros muchas veces sentimos lo mismo, ¿verdad? Señor, te pedí que me ayudaras con mi matrimonio antes de que se rompiera, pero no lo hiciste y ahora es tarde. Señor, te pedí que me sanaras antes de que la enfermedad avanzara tanto, pero no lo hiciste y ahora los médicos dicen que no hay nada que hacer. Señor, te pedí que intervinieras en la vida de mi hijo antes de que cayera en las drogas, pero no lo hiciste y ahora está en la cárcel. Sentimos que Dios llegó tarde, que se tomó su tiempo mientras nuestra situación empeoraba, que ahora todo está perdido. Pero escuchen lo que Jesús le responde a Marta: tu hermano resucitará. Y Marta, con su comprensión limitada, le dice: sí, ya lo sé, resucitará en la resurrección del último día. Es decir, está pensando en un futuro lejano, en algo teológico, abstracto. Pero Jesús le dice algo revolucionario: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús no está hablando de un futuro lejano, está hablando de ahora, del presente. Está diciendo: yo soy la resurrección, no solo la traigo, no solo la prometo, yo soy la resurrección en persona, y donde yo estoy la muerte no tiene la última palabra. Entonces Jesús va al sepulcro y ordena que quiten la piedra. Marta objeta:
Señor, ya lleva 4 días, la situación está más allá de toda esperanza. Pero Jesús insiste, quitan la piedra. Y entonces Jesús ora al Padre y con voz potente grita, Lázaro, sal fuera. Y el que había estado muerto sale, todavía envuelto en vendas funerarias. Jesús había esperado deliberadamente hasta que la situación estuviera completamente perdida, hasta que no quedara ni un rastro de esperanza humana, hasta que todos estuvieran convencidos de que no había nada que hacer. ¿Por qué? Para que cuando el milagro ocurriera, nadie pudiera atribuírselo a la medicina, a la casualidad, a la reanimación espontánea, para que todos supieran, sin ninguna duda, que esto era una obra de Dios y solo de Dios. Y eso mismo, hermano mío, hermana mía, es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quizás tú sientes que tu situación ya hiede, que han pasado demasiados días, que es demasiado tarde, que ya no hay esperanza. Quizás tu matrimonio lleva años muerto. Quizás tu salud está deteriorada más allá de toda recuperación. Quizás tu situación financiera está en ruinas completas. Quizás tu hijo lleva tanto tiempo perdido que ya no sabes ni cómo orar. Quizás tú mismo has caído tan bajo en el pecado que sientes que no hay redención posible. Pero yo te digo hoy, con toda la autoridad del Evangelio, para Dios nunca es demasiado tarde, ninguna situación está tan muerta que Él no pueda resucitarla. Ninguna piedra es tan grande que Él no pueda moverla, ninguna tumba está tan sellada que Él no pueda abrirla. El único requisito, lo único que Dios necesita de ti es que le des permiso, que quites la piedra de la incredulidad, que abras tu corazón a la posibilidad del milagro, que digas como Marta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. No necesitas una fe perfecta, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas estar libre de dudas. Solo necesitas un pequeño acto de fe, un pequeño sí a Dios, una pequeña apertura a su poder y Él hará el resto. Él gritará en tu tumba, sal fuera. Y lo que estaba muerto comenzará a vivir de nuevo. No sé cómo lo hará, no sé cuánto tiempo tomará, no sé exactamente cómo se verá tu resurrección, pero sé que vendrá si tú se lo permites a Dios. Déjame contarte ahora sobre uno de los conceptos más mal entendidos en nuestra fe, la divina providencia. Porque tú los alejaste, porque tú te convertiste en alguien insoportable, en alguien tóxico, en alguien agotador, en alguien que ya nadie quiere cerca, en alguien que drena energía en lugar de darla, en alguien que resta en lugar de sumar. Y antes de que cierres este video indignado, antes de que digas, este cura no sabe nada, este cura nunca ha tenido amigos, este cura no entiende mi situación, antes de que te pongas en modo víctima, diciendo que tus amigos son falsos, que te traicionaron, que te abandonaron sin razón, que no valoraron todo lo que hiciste por ellos, escúchame, dame 15 minutos, dame una oportunidad, porque lo que voy a decirte puede cambiar tu vida, puede ayudarte a entender que salió mal, puede ayudarte a ver tus errores, puede ayudarte a recuperar esas amistades si todavía hay tiempo, o al menos a no cometer los mismos errores con nuevas personas, a no repetir los mismos patrones que te dejaron solo. Y antes de continuar, si este mensaje está tocando algo profundo en tu corazón, si reconoces que tienes este problema, si sientes esa soledad de la que estoy hablando, te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita. Tu suscripción nos permite seguir predicando estas verdades incómodas pero necesarias. Verdades que otros sacerdotes no se atreven a decir porque quieren caerle bien a todos. Verdades que duelen pero que sanan. Verdades que confrontan pero que liberan. Nos ayuda a llegar a más personas que están solas, que perdieron sus amistades, que no entienden por qué, que se sienten abandonadas, que se sienten rechazadas. Entonces suscríbete, comparte este video, ayuda a otros a entender por qué se quedaron solos, ayuda a alguien a no cometer los mismos errores que tú cometiste. Ahora sí, déjame contarte una historia. Hace como 3 meses vino a verme un hombre de unos 35 años, soltero, con buen trabajo, ingeniero de una empresa conocida, bien vestido, buena persona aparentemente, de esas personas que cuando las conoces piensas, este es buen tipo. Se sienta frente a mí y me dice con tristeza, con una tristeza profunda que se veía en sus ojos, en su postura, en su voz quebrada: Padre, me siento solo, terriblemente solo, dolorosamente solo, no tengo amigos. Bueno, tenía un grupo de amigos desde la universidad, éramos 6, éramos muy unidos, hacíamos todo juntos, viajes, fiestas, comidas,
deportes, nos veíamos casi todos los fines de semana, éramos como hermanos, o eso pensaba yo. Pero poco a poco se fueron alejando. Primero dejaron de invitarme a algunas cosas, luego a más cosas. Dejaron de llamarme, dejaron de contestar mis mensajes rápido. Empezaron a poner excusas cuando los invitaba. Y ahora, Padre, ahora veo en Instagram que siguen juntándose, que siguen siendo amigos, que siguen haciendo viajes, que siguen yendo a comer, que siguen siendo ese grupo, pero sin mí. Y no entiendo qué pasó, qué hice mal, por qué me excluyeron, por qué me sacaron del grupo. Yo era parte de ese grupo y ahora ya no. Y luego me dijo algo revelador, algo que mostraba que él no entendía nada. Me dijo con cierto resentimiento, con amargura, y lo peor, Padre, es que cuando los veo por casualidad en algún lugar, en el súper, en la calle, en alguna fiesta donde coincidimos, me saludan, pero cordial, frío, como obligados, como queriendo irse rápido. Ya no hay esa calidez de antes, ya no hay esa conexión, ya no hay abrazos largos, ya no hay conversación genuina, solo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y adiós, y se van. Y yo me quedo ahí parado, sintiéndome como un extraño, como alguien que ya no importa. Y yo no sé qué hice, Padre. No entiendo por qué me alejaron, siempre fui buen amigo, siempre estuve ahí. ¿Por qué me hicieron esto? Y ahí estaba yo, sentado frente a este hombre que genuinamente no entendía qué había pasado, que se veía a sí mismo como la víctima inocente, como el abandonado injustamente, como el rechazado sin razón, como el amigo leal que fue traicionado por un grupo de falsos. Entonces le hice preguntas, muchas preguntas específicas, preguntas incómodas, y con cada respuesta la verdad se fue revelando, se fue develando, como cuando quitas capas de una cebolla, y la verdad era clara. La verdad era que él, sin darse cuenta, había sido un pésimo amigo. Había hecho cosas que alejan a la gente, había tenido comportamientos que nadie quiere cerca, había sido tóxico sin saberlo, o tal vez sabiéndolo pero sin querer admitirlo. Le pregunté, cuéntame de una reunión típica con tus amigos, ¿cómo era? Y me dijo, pues nos juntábamos a comer o a tomar algo y platicábamos. ¿De qué platicaban?, le pregunté. Pues de todo, me dijo, de la vida, del trabajo, de las novias, de los problemas. ¿Y quién hablaba más?, le pregunté, y se quedó pensando. Y luego dijo con cierta incomodidad, pues yo hablaba bastante, es que tenía muchas cosas que contar, muchos problemas en el trabajo, muchas situaciones con mi familia, y ellos me escuchaban. Pero tú les preguntabas a ellos, le dije. Tú les preguntabas cómo estaban ellos, qué les pasaba a ellos, cómo iba su trabajo, su vida, sus problemas, y se quedó callado. Y luego admitió con vergüenza, pues no mucho, la verdad es que yo tenía muchas cosas que hablar. Y ahí estaba el primer problema, pero había más, muchos más. Le pregunté, ¿y cuando ellos te invitaban siempre ibas? Y me dijo, pues no siempre, a veces estaba cansado, a veces no tenía ganas, a veces hacía frío o calor, a veces prefería quedarme en casa. ¿Y cancelabas?, le pregunté. Sí, a veces cancelaba, pero era por razones válidas. ¿Y cuántas veces?, le insistí. Y admitió, pues bastantes, tal vez la mitad de las veces cancelaba. Y le pregunté más. ¿Y cuando salían y había que pagar la cuenta, tú ponías tu parte? Pues a veces no traía efectivo, me dijo. Y ellos pagaban por ti. Sí, me dijo. Pero yo les iba a pagar después. ¿Y les pagaste?, le pregunté. Bueno, algunas veces sí, otras se me olvidó. Es que son cantidades pequeñas, no creo que les importara. Y con cada respuesta, el cuadro se iba completando. Este hombre era egoísta, irresponsable, poco confiable, acaparador, aprovechado, y lo peor es que no lo veía, no lo reconocía. Se veía a sí mismo como la víctima. Y cuando se lo dije, cuando le mostré la verdad con claridad, cuando le expliqué que él había sido un mal amigo, primero se molestó, se puso defensivo. Dijo que yo no entendía, que no conocía toda la historia, que sus amigos también tenían la culpa. Pero luego, después de un rato, cuando dejó de defenderse, cuando bajó la guardia, empezó a reconocerlo, empezó a ver que sí, que él había sido el problema, que sus amigos
no lo habían abandonado sin razón, que se lo había ganado, que se lo merecía. Y eso, hermanos, es lo que muchos de ustedes necesitan escuchar. Si tus amigos ya no te buscan, si la gente te evita, si te invitan cada vez menos, si te quedaste solo, probablemente es tu culpa. Probablemente hiciste algo. O muchas cosas que alejaron a la gente, comportamientos que nadie quiere cerca, actitudes que cansan, que agotan, que drenan. Y necesitas reconocerlo, necesitas verlo, necesitas aceptarlo, necesitas dejar de hacerte la víctima, necesitas dejar de culpar a otros. Porque solo cuando reconoces tu parte, cuando aceptas tu responsabilidad, solo entonces puedes cambiar, solo entonces puedes crecer, solo entonces puedes mejorar. Y ahora déjame decirte exactamente por qué tus amigos ya no te buscan. Voy a darte 10 razones. 10 comportamientos específicos que alejan a la gente. 10 cosas que probablemente estás haciendo sin darte cuenta. O dándote cuenta pero sin querer admitirlo. Y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo mientras escuchas esto. No te justifiques, no pongas excusas. Solo reconoce cuántas de estas estás haciendo y comprométete a cambiar. Primera razón por la que tus amigos ya no te buscan. Porque todo, absolutamente todo, es sobre ti. Siempre, en toda conversación, en toda reunión, en todo momento. Cuando se juntan, tú acaparas la conversación. Hablas de ti, de tus problemas, de tu trabajo, de tu vida, de tus dramas familiares, de tus conflictos, de tus logros, de tus planes, de todo lo que te pasa a ti. Y cuando alguien más intenta hablar, cuando alguien más intenta compartir algo de su vida, lo interrumpes. O esperas impaciente, con esa mirada de quiero volver a hablar de mí, a que termine para volver a hablar de ti. No haces preguntas genuinas sobre la vida de otros. No te interesas realmente en sus problemas. No les das espacio para compartir. Solo quieres que te escuchen, que te atiendan, que todo gire alrededor de ti, que seas el centro de atención, siempre. Y al principio tus amigos te escuchaban con paciencia, con interés genuino, porque así son los buenos amigos, pero con el tiempo se cansaron, se agotaron, se dieron cuenta de que la amistad era unidireccional, que ellos te escuchaban a ti durante horas, pero tú no les dedicabas ni 5 minutos. Que cuando ellos intentaban hablar de sus problemas, tú cambias el tema a ti, o les dabas un consejo rápido y superficial para poder volver a hablar de ti, que nunca preguntabas cómo les fue en esa entrevista importante, cómo siguió ese problema familiar, cómo está su papá que estaba enfermo. Nada, porque no te importa, solo te importas tú. Y la gente se cansa de ser tu audiencia, se cansa de que cada reunión sea tu monólogo. Se cansa de que nunca preguntes cómo están ellos, qué les pasa a ellos, qué necesitan ellos, qué sienten ellos. Porque todo, absolutamente todo es sobre ti. Tus problemas, tus éxitos, tus historias, tu vida. Y ellos solo existen para escucharte, para validarte, para darte atención. Pero ellos también tienen problemas. También tienen historias, también necesitan ser escuchados, pero contigo nunca pueden, porque tú acaparas todo el espacio. Filipenses 2, 3 y 4 dice claramente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, no solo por lo tuyo, también por lo de los otros. Pero tú solo miras por lo tuyo, solo hablas de lo tuyo, solo te importas tú y por eso te quedaste solo. Porque nadie quiere estar con alguien que solo habla de sí mismo, con alguien que no da espacio a otros, con alguien que convierte cada conversación en un monólogo sobre su vida. Segunda razón por la que tus amigos ya no te buscan, porque solo apareces cuando necesitas algo. Pasas semanas sin llamar, meses sin preguntar cómo están, sin interesarte, sin mostrar que te importan. Pero cuando tienes un problema, cuando necesitas ayuda, cuando necesitas un favor, ahí sí apareces.
Ahí sí te acuerdas de que tienes amigos. Ahí sí mandas mensaje. Ahí sí llamas. Necesitas que te ayuden a mudarte, ahí estás. Necesitas dinero prestado, ahí estás. Necesitas que te lleven al aeropuerto, ahí estás. Necesitas un favor del trabajo, ahí estás. Necesitas desahogarte porque tuviste un mal día, ahí estás. Pero cuando no necesitas nada, desapareces. No llamas para preguntar cómo están. No invitas solo por pasar tiempo juntos. No te acuerdas de sus cumpleaños. No les preguntas cómo les fue en ese proyecto importante. No estás cuando ellos te necesitan. Solo apareces cuando tú necesitas. Y eso no es amistad. Eso es usar a la gente. Eso es ser oportunista. Eso es ser egoísta. Y tus amigos se dieron cuenta. Se dieron cuenta del patrón. Se dieron cuenta de que cada vez que los contactabas era porque necesitabas algo. Nunca porque extrañabas la amistad. Nunca porque querías saber de ellos. Siempre por interés. Siempre por conveniencia. Se dieron cuenta de que eres un amigo utilitario. Que solo los buscas por lo que pueden hacer por ti. Que solo los valoras por lo que pueden darte. Que la amistad para ti es transaccional. Yo te doy atención cuando necesito algo. Tú me das ayuda. Pero nada genuino, nada real, nada desinteresado. Y nadie quiere ser usado así. Nadie quiere sentir que solo importa cuando puede dar algo. Nadie quiere una amistad donde siempre está dando pero nunca recibiendo. Donde siempre está ayudando pero nunca es ayudado. Donde siempre está presente pero la otra persona solo aparece cuando necesita. Entonces dejaron de contestar tus llamadas, dejaron de responder tus mensajes, dejaron de ayudarte porque se cansaron de ser usados, se cansaron de ser tu recurso, se cansaron de ser tu banco de favores, se cansaron de darte sin recibir nada a cambio, ni siquiera interés genuino en sus vidas. Proverbios 18:24 dice sabiamente, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Tienes que ser amigo para tener amigos. Tienes que dar para recibir. Tienes que invertir en la relación. Tienes que estar ahí cuando ellos te necesitan, no solo cuando tú necesitas. Tienes que llamar sin querer nada, solo por saber de ellos, solo por mantener la conexión, solo porque te importan. Pero tú solo sabes recibir, solo sabes pedir, solo sabes usar, solo sabes tomar. Nunca das, nunca inviertes, nunca te preocupas genuinamente y por eso te quedaste solo, porque la gente se cansó de ser usada. Tercera razón por la que tus amigos ya no te buscan, porque siempre cancelas, siempre tienes una excusa, siempre fallas, hacen planes con anticipación, quedan de verse, reservan tiempo para ti, rechazan otras invitaciones porque ya quedaron contigo. Y a última hora, siempre a última hora, cancelas. Que estás cansado, que salió algo, que no tienes ganas, que hace frío, que hace calor, que hay tráfico, que te duele la cabeza, que tienes flojera, que te quedaste dormido, que se te complicó. Siempre algo, siempre una excusa, siempre una razón. Y tus amigos ahí esperándote, habiendo organizado su día alrededor de ese plan, habiendo dicho que no a otras cosas. Y tú cancelas como si nada. Y lo haces constantemente. No es una vez, no es algo excepcional, es tu patrón. De cada 3 planes cancelas 2, o cancelas el que era importante o cancelas a último minuto. Y tus amigos se cansaron. Se cansaron de hacer planes contigo que nunca se concretan. Se cansaron de apartar tiempo para ti y que canceles. Se cansaron de contar contigo y que falles. Se cansaron de tu falta de compromiso, de tu falta de palabra, de tu falta de consideración, porque cuando cancelas a último minuto, no solo los dejas plantados, les arruinas el plan, porque ya no pueden hacer otras cosas, ya no pueden invitar a otras personas, ya perdieron ese tiempo. Entonces dejaron de invitarte, porque aprendieron, porque se dieron cuenta de que no pueden contar contigo, que no eres confiable, que tu palabra no vale nada, que si te invitan probablemente vas a cancelar, entonces ¿para qué molestarse? ¿Para qué hacer planes contigo? ¿Para qué invitarte? Mejor no te consideran, mejor hacen planes sin ti. Y si vas, bien, pero no cuentan contigo, no esperan nada de ti, porque ya saben que vas a fallar.
Y cuando ellos hacen planes y no te invitan, cuando los ves en fotos en Instagram haciendo cosas sin ti, te enojas, te quejas, dices que te excluyeron, que te dejaron fuera, que son malos amigos. Pero hermano, tú te excluiste solo, con tus cancelaciones constantes, con tu falta de compromiso, con tu falta de palabra, con tu falta de consideración. Ellos aprendieron que no puedes contar contigo y entonces dejaron de contar contigo. Santiago 5:12 dice con autoridad: que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, que tu palabra valga, que cuando digas que vas, vayas, que cuando te comprometas, cumplas, que cuando prometas, hagas, pero tu palabra no vale nada. Dices que vas y no vas, prometes y no cumples, te comprometes y luego cancelas, y por eso nadie confía en ti, y por eso nadie te invita, y por eso te quedaste solo. Cuarta razón por la que tus amigos ya no te buscan: porque eres negativo, todo el tiempo, de todo, con todo. Nunca tienes algo bueno que decir, siempre te estás quejando, siempre estás criticando, siempre ves el lado malo de todo, siempre encuentras el problema, siempre predices el desastre, siempre estás de mal humor. Alguien cuenta algo bueno que le pasó, que consiguió un trabajo nuevo, y tú lo minimizas. Pero ese trabajo no paga bien. O encuentras el pero: sí, pero vas a tener que trabajar muchas horas. O predices que va a salir mal, ya verás que en 6 meses te vas a querer salir. Alguien está emocionado por algo, por un viaje que va a hacer, y tú le bajas el ánimo. Ese lugar está sobrevalorado. O ten cuidado porque ahí roban mucho. O yo fui y no me gustó. Siempre apagando la emoción de otros, siempre tirando negatividad, siempre siendo el aguafiestas, porque eres así, negativo, pesimista, amargado, quejumbroso, criticón. Y la gente no quiere estar cerca de la negatividad. La gente ya tiene suficientes problemas en su vida, suficiente estrés, suficientes razones para estar mal. Cuando se juntan con amigos quieren reír, quieren divertirse, quieren desestresarse, quieren olvidarse de los problemas por un rato, quieren pasarla bien, pero contigo no pueden, porque tú siempre estás quejándote de tu trabajo, de tu familia, de tu vida, de todo. Siempre estás de mal humor, siempre estás criticando algo o a alguien, siempre estás apagando la alegría de otros con tus comentarios negativos. Entonces prefieren juntarse sin ti, porque sin ti la pasan mejor. Sin ti hay más risa, más alegría, más ligereza, más diversión. Sin ti pueden disfrutar sin que alguien esté constantemente quejándose y criticando. Sin ti pueden celebrar sin que alguien les esté bajando el ánimo. Sin ti la energía es mejor, el ambiente es mejor, todo es mejor. Proverbios 15:13 dice hermosamente: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Un corazón alegre es atractivo. La gente quiere estar cerca de gente alegre, de gente positiva, de gente que suma energía, de gente que ilumina el lugar, de gente que hace reír, de gente con la que puedes divertirte. Pero tú restas, tú oscureces, tú apagas, tú entristeces, tú drenar la energía de otros. Y por eso nadie te quiere cerca, porque estar contigo es agotador, es deprimente, es pesado. Quinta razón por la que tus amigos ya no te buscan: porque criticas a todos los que no están presentes. Hablas mal de la gente cuando no está, del amigo que no vino, del conocido en común, del compañero de trabajo, de la ex de alguien, de todos. Siempre encuentras algo malo que decir. Siempre tienes un chisme que contar, siempre tienes una crítica. Y tus amigos que están ahí escuchándote hablar mal de otros, ¿qué crees que piensan? Piensan que si hablas mal de otros cuando no están, probablemente hablas mal de ellos cuando ellos no están. Porque si criticas a todo el mundo, ¿por qué no los vas a criticar a ellos también? Nadie confía en alguien que constantemente está criticando a otros, porque saben que van a ser los siguientes. Que cuando ellos no estén, tú vas a estar hablando mal de ellos, contando sus secretos, criticando sus decisiones, burlándote de sus problemas. Y nadie quiere estar cerca de alguien así, de alguien chismoso, de alguien que no sabe guardar secretos, de alguien que habla mal de todos.
Y poco a poco se fueron alejando, dejaron de contarte cosas personales porque sabían que ibas a contarlas, dejaron de confiarte secretos porque sabían que no los guardas, dejaron de invitarte a cosas porque no querían que luego fueras con otros a hablar mal de lo que pasó, hasta que finalmente te excluyeron completamente, porque mejor estar sin ti que arriesgarse a que traicione su confianza. Proverbios 16:28 dice con claridad absoluta: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso aparta a los amigos. Eso es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que te pasó a ti. Tu lengua te dejó solo. Tu crítica constante te alejó de todos. Tu chisme te costó tus amistades. Y ahora te quedaste sin amigos porque nadie confía en ti. Nadie quiere contarte nada. Nadie quiere tenerte cerca. Porque saben que vas a hablar, que vas a criticar, que vas a traicionar la confianza. Sexta razón por la que tus amigos ya no te buscan: porque eres competitivo de forma insana, inseguro, envidioso. Cuando a un amigo le va bien, cuando le pasa algo bueno, cuando logra algo, en lugar de alegrarte genuinamente te da envidia. Se te nota en la cara, en tu tono, en tus comentarios. En lugar de celebrarlo, lo minimizas. Ah, pero tuviste suerte. O ah, pero seguro te ayudaron. O ah, pero yo hubiera podido hacer lo mismo si hubiera tenido tus contactos. Nunca puedes simplemente alegrarte por él. Siempre tienes que encontrar la forma de quitarle mérito. O peor, compites. Si él compra un carro, tú inmediatamente empiezas a planear cómo comprar uno mejor. Si él logró un ascenso, tú empiezas a presumir tus logros para no quedarte atrás. Si él cuenta que fue a un restaurante bueno, tú tienes que contar que fuiste a uno mejor. Si él hizo un viaje, tú tienes que contar un viaje más impresionante. Todo es una competencia. Siempre tienes que ser mejor. Siempre tienes que estar por encima. Siempre tienes que ganar. Y eso cansa, eso es agotador, eso es tóxico. Los amigos quieren celebrar juntos. Quieren alegrarse genuinamente por los éxitos de otros sin sentir que es una amenaza. Quieren poder compartir buenas noticias sin que alguien se las opaque. Quieren poder estar felices sin que alguien los esté compitiendo, pero contigo no pueden. Porque tú no te alegras, tú envidias, tú compites, tú tienes que demostrarte superior. No puedes soportar que a otros les vaya bien si a ti no te está yendo igual o mejor. Romanos 12:15 instruye claramente: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, alégrate cuando a tus amigos les va bien, llora con ellos cuando les va mal. Pero tú no puedes hacer ninguna de las dos. Cuando les va bien envidias, cuando les va mal secretamente te alegras porque te hace sentir superior, y eso es horrible, eso es tóxico, eso destruye las amistades. Porque tu inseguridad es tan grande que no puedes celebrar a otros. Tu envidia es tan fuerte que el éxito de otros te duele, y por eso te quedaste solo. Porque nadie quiere estar cerca de alguien que no puede alegrarse por ellos. Séptima razón por la que tus amigos ya no te buscan: porque no respetas límites. Eres intenso, demandante, necesitado, sofocante, quieres atención constante. Mandas mensajes a todas horas del día y de la noche esperando respuesta inmediata. Y si no te contestan en 5 minutos, mandas otro y otro y otro y luego llamas. Y si no te contestan, te enojas, te ofendes, les reclamas. ¿Por qué no me contestas? Te estoy hablando, necesito que me respondas. No entiendes que la gente tiene su vida, su trabajo donde no puede estar en el celular, su familia que requiere atención, sus propios problemas y ocupaciones. No todo el mundo puede estar disponible para ti todo el tiempo. Pero tú no lo entiendes o no lo quieres entender. Quieres que siempre estén disponibles para ti, que siempre te contesten, que siempre te atiendan. Y cuando no lo hacen, te pones dramático, te ofendes, haces berrinche y también llegas sin avisar a sus casas, a sus trabajos, sin preguntas si es buen momento,
sin considerar que tal vez están ocupados, solo llegas porque tú querías, porque tú necesitabas verlos, sin importar si para ellos es conveniente, sin importar si tenían otros planes. Todo gira alrededor de tus necesidades, de tus tiempos, de tu conveniencia. Y eso ahoga, eso sofoca, eso agota. La gente necesita espacio, necesita respirar, necesita tiempo para ellos, para su familia, para sus cosas. Necesita límites, pero tú no respetas límites. Tú quieres atención constante, tú invades, tú presionas, tú demandas, y eso es insoportable. Entonces se alejaron porque necesitaban respirar, porque necesitaban espacio, porque necesitaban vivir sin tu demanda constante de atención, sin tu necesidad de estar siempre en contacto, sin tu intensidad que ahoga. Proverbios 25:17 aconseja sabiamente: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. No seas intenso, no invadas, no demandes tanto, no sofoque. Da espacio, respeta límites, respeta los tiempos de otros. Entiende que la gente tiene vida más allá de ti, pero tú no puedes. Y por eso te quedaste solo. Porque tu necesidad de atención constante ahogó a tus amigos hasta que no pudieron más. Octava razón por la que tus amigos ya no te buscan: porque eres egoísta en todo. Todo tiene que ser a tu manera. Todo tiene que ser como tú quieres. Cuando deciden dónde ir a comer, siempre insistes en tu restaurante favorito. Cuando deciden qué hacer, siempre quieres lo que tú quieres. Cuando deciden a qué hora verse, siempre impones tu horario. No hay flexibilidad, no hay consideración por lo que otros quieren. No hay disposición a ceder, es tu forma o nada. Y si no se hace lo que tú quieres, te molestas, haces caras, te pones de mal humor, haces comentarios pasivo-agresivos, te quejas, hasta que todos ceden, solo para evitar tu drama, solo para que dejes de estar insoportable. Y se cansaron, se hartaron, se agotaron de que todo tenga que ser como tú quieres, de que nunca consideres sus preferencias, de que nunca cedas, de que nunca seas flexible, de que siempre tengan que ser ellos los que se adaptan a ti, los que ceden, los que hacen lo que no quieren solo para complacerte. Entonces decidieron juntarse sin ti, porque sin ti pueden hacer lo que quieran sin tener que pelear. Sin ti pueden decidir libremente sin tu drama. Sin ti no tienen que estar negociando cada plan, cediendo siempre a tus caprichos. Primera de Corintios 10:24 enseña claramente: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Busca el bien de otros, no solo el tuyo. Considera lo que otros quieren. Sé flexible, cede a veces. Deja que otros elijan, pero tú no puedes. Todo tiene que girar alrededor de ti, de lo que tú quieres, de lo que a ti te conviene. Y por eso te quedaste solo. Porque nadie quiere estar con alguien tan egoísta, tan inflexible, tan centrado en sí mismo. Novena razón por la que tus amigos ya no te buscan. Porque eres irresponsable con el dinero, con el tiempo, con las promesas, con todo. Si salen a comer y hay que dividir la cuenta, siempre pones excusas. Que no traes efectivo, que no tienes en este momento, que te transfieren, que les pagas después y nunca pagas. Siempre tienes una excusa, siempre es después, siempre mañana. Y tus amigos terminan pagando por ti una y otra vez, subsidiándote. Porque tú nunca pones, o si prestas dinero, que siempre estás pidiendo, nunca lo devuelves. Siempre tienes una razón, que todavía no te pagan, que hubo un gasto inesperado, que la próxima quincena, y la próxima quincena llega y otra excusa, y otra, hasta que tus amigos pierden la esperanza de que les pagues, hasta que se dan cuenta de que ese dinero nunca lo van a ver y dejan de prestarte, y dejan de invitarte, porque contigo sale más caro, porque contigo siempre hay que estar subsidiándote, porque contigo siempre se pierde dinero. Romanos 13:8 manda tajantemente: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Paga tus deudas,
Cumple tus compromisos financieros. Sé responsable con el dinero. Pon tu parte. No vivas a costillas de otros. Pero tú no eres así. Siempre debes. Siempre estás quedando mal. Siempre estás aprovechándote. Y por eso nadie te quiere cerca. Porque eres un gasto. Porque eres irresponsable. Porque no se puede confiar en que cumplas tus compromisos económicos. 10ª razón, y esta es la más grave de todas, la más dolorosa, la que no tiene retorno, porque traicionaste la confianza, hiciste algo que rompió la confianza de forma irreparable. Tal vez te acostaste con la novia o ex de un amigo, tal vez contaste un secreto profundo que te dijeron en confianza y toda la gente se enteró. Tal vez hablaste mal de ellos a sus espaldas con gente que ambos conocen y llegó a sus oídos. Tal vez los traicionaste en el trabajo, tomando crédito por algo que hicieron o hablando mal de ellos con el jefe. Tal vez hiciste algo desleal, algo que quebró la confianza de forma fundamental. Y la confianza, hermano, es el cimiento de toda amistad. Sin confianza no hay amistad. Es imposible. Puedes tener conocidos, puedes tener contactos, pero no puedes tener amigos verdaderos sin confianza. Y tú quebraste esa confianza. Hiciste algo que dañó irreparablemente ese cimiento y ahora no hay forma de volver. Pueden perdonarte eventualmente. Pueden entender tus razones. Pueden hasta tener compasión, pero nunca volverán a confiar en ti como antes. Nunca volverán a abrirse contigo como antes. Nunca volverán a considerarte un amigo cercano. Porque la confianza quebrada es casi imposible de reconstruir. Proverbios 11:13 señala claramente: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Un amigo fiel guarda secretos. Un amigo leal no traiciona. Un amigo verdadero es confiable. Pero tú no fuiste eso. Tú traicionaste. Tú rebelaste. Tú fuiste desleal. Y ahora nadie confía en ti. Nadie te cuenta cosas profundas. Nadie